ustedes van a poder hacer preguntas a la expositora, que por cierto ya la voy a presentar más luego. Vamos a tener también el apoyo de nuestro moderador. Vamos a tener de igual forma tareas que ustedes deberán cumplir de acuerdo al cronograma que está en el aula virtual. Esto con el fin de justificar las horas virtuales, ¿no? Tenemos acá 12 horas que son dictadas de manera online y 4 horas que serían de manera asincrónica a través de la aula virtual. Entonces, eso es lo que se justifica con estas horas que tenemos que justificar, las otras 4 horas. Y pues presentarles primero a la instructora, ingeniera Gabriela Olmedo Becerra, que ha sido quien nos ha estado llevando este curso en diferentes partes del país de manera presencial, tanto en lo que es la ciudad de Cuenca, la ciudad de Latacunga, Guayaquil, Loja, en Quito también ya dimos un curso similar. Y bueno, ella tiene amplia experiencia, más de 8 años de experiencia en lo que es auditorías ambientales de cumplimiento, estudios de impacto, licenciamientos, registros ambientales, registro generador, es consultora ambiental calificada. De igual forma, tiene un título de tercer nivel como ingeniera ambiental en la Escuela Politécnica Nacional. Está actualmente cursando su maestría. Así que tengan mucha confianza en que ella es la persona indicada para llevar adelante este curso. Como les digo, ya tiene experiencia dictando estas capacitaciones y obviamente ahora lo vamos a hacer de manera online. De igual forma, nosotros ya hemos venido llevando esta sistemática. Algunos de ustedes ya habrán participado en el curso de gestión integral de residuos sólidos, en donde lo llevamos de manera sincrónica, ¿no? Pero ahora tenemos que tratar de llevarlo de manera sincrónica porque siempre han surgido algunas preguntas que no se pueden contestar de manera solamente por el chat o quizás únicamente por lo que son mensajes del correo electrónico. Entonces, por ello es que hemos querido llevar a cabo el curso de esta forma y esperamos que, bueno, nos ayude primero que nada la señal de internet, no solo a mí, sino a cada uno de ustedes, porque sabemos que muchas de las veces cuando nos falla el internet no podemos llevar adecuadamente lo que es la capacitación. Entonces, ustedes tienen este recurso. Acá, de igual forma, les va a explicar la ingeniera algunas de las tareas que ustedes tendrán que ir cumpliendo. En el aula virtual, ustedes tienen el aula virtual, las credenciales fueron pasadas. Recuerden, ustedes ingresan con su número de cédula, tanto en la parte de lo que es el usuario y la contraseña, ¿no? Y acá ustedes lo que van a tener es cada uno de los módulos. ¿Por qué hemos incluido todos los módulos? Porque inicialmente estaba planificado que sea en módulos individuales publicados diariamente, pero hemos querido hacer eso debido a que la auditoría ambiental de cumplimiento es un tema integral. Entonces, por eso tenemos que irlo llevando todo de la mano. Va a haber porciones que nos saltemos al módulo 3, porciones que comamos del módulo 1, entonces todo va a ser integrado y a la ingeniera les llevará alrededor de lo que es la temática. Tenemos en la parte superior el cronograma de entrega de los informes, de igual forma la videoconferencia, la hora que se va a llevar y el que se va a llevar, las capacitaciones, ¿no? Tenemos algunas otras indicaciones y finalmente el material que ustedes tendrán para descargar. Tenemos normativas, tenemos modelos de auditorías, modelos de estudios de impacto, tenemos todo tipo de formato que va a servir para desarrollar el curso y para que ustedes también, posterior a esto, lo apliquen. Tienen también el modelo del informe, para explicarles un poco el modelo del informe. El modelo del informe ya, para el modelo del informe, básicamente ustedes van a tener que seguir, ¿no? Este modelo está subido al aula y ustedes lo que van a hacer es únicamente editar este modelo, obviamente colocarle su nombre, el número del módulo al que corresponde, y acá en la sección de actividades van a desarrollar las actividades que les propone el ingeniero y que están colocadas en el aula virtual.
Y finalmente la parte de lo que es la evidencia fotográfica. En evidencia fotográfica, ¿qué debe ir? Por ejemplo, ustedes le pueden tomar una captura de pantalla, ahorita que ustedes están realizando el curso, toman una captura de pantalla y directamente le adjuntan eso. Tiene que ser mínimo 2 y no más de 3, para que no pese demasiado el informe y puedan enviar. De igual forma, nos estará apoyando en el curso como moderador el ingeniero Jairón Bermeo, que él también es dueño de ciertas certificaciones y trabaja con nosotros en la empresa. De igual forma, pues la parte que me corresponderá a mí será ayudarles con lo que es la logística y parte de lo que es también o lo que se refiere a la certificación. Entonces, con ustedes estaremos coordinando esa parte de la certificación y algún otro aspecto que tengo que arreglar con ciertos participantes, que ustedes bien saben a lo que me refiero, acerca de lo que es cierta devolución del porcentaje del dinero, debido a que obviamente no es lo mismo presencial que virtual. Hacemos esa compensación y de igual forma, recuerden que parte de la compensación era el curso de gestión integral de residuos sólidos para las personas que no lo hayan podido seguir en aquel entonces. Estamos ahorita con 3 participantes y si es que alguien quiere unirse, pues ya les estaremos después dando la fecha en la cual van a poder empezar a realizar este curso. Para la parte de la calificación de las tareas estará también apoyándome la ingeniera Jocelyn Guerrero, ingeniera ambiental por la Universidad Estatal Amazónica. Ella es la encargada de básicamente realizar la estructuración y la calidad del informe. El informe obviamente no tiene que ver nada con la calificación final que ustedes deben obtener en lo que es la prueba de auditoría ambiental, sin embargo es necesario para comprobar que ustedes están siguiendo la temática del curso. Eso nada más, les dejo con el ingeniero Jairón Bermeo, que va a ser el moderador dentro de lo que son las capacitaciones. Hola, ¿cómo están, compañeros? Buenas noches. Un gusto saludarlos a todos y a todas. Para mí siempre es un placer trabajar con profesionales, colegas del ámbito ambiental y compartir este tema tan importante que es la auditoría ambiental de cumplimiento. Siempre es un gusto tenerlos aquí, que participen de nuestras reuniones. De nuestra parte estamos prestos, tanto la compañera Gabriela, el compañero Rodrigo, mi persona, para colaborarles de la mejor manera y siempre querer que sus expectativas sean cumplidas de la mejor manera. Asimismo, va a darles un poco de indicaciones así básicas sobre cómo será la forma que vamos a realizar el curso, para poder tener todos una idea clara. Como se fijaron el día de hoy, lo que es el material correspondiente al módulo 1 se cargó a las 9 de la mañana. Asimismo, se realizará durante todos los 5 días correspondiente al curso. El día de mañana a las 9 de la mañana, todos los días se carga el material a las 9 de la mañana y asimismo se les carga las actividades que deben cumplir. Asimismo, aclarar que durante todos los 5 módulos deben realizar un diagrama o mapa conceptual o diagrama o mapa conceptual sería lo más recomendado, realizando un resumen de todo lo correspondiente al módulo. De esta forma nosotros podemos verificar, o sea, que están revisando el material. Asimismo, deben Ese enviar... punto no, Jairón. No. Jairón, ese punto no. Ese punto del diagrama no tienen que cumplir en este curso. Solamente tienen que hacer la actividad y tienen que realizar la parte de lo que es el desarrollo o juntar las fotografías de evidencia. Eso era. No hay diagrama para este curso. Bueno, entonces, como dice el compañero, para esta ocasión no va a ser necesario que realicen el resumen o diagrama. Entonces, lo único que deberían cumplir es con las actividades que están marcadas en cada módulo y la evidencia fotográfica. De esta forma, asimismo, los 5 días del curso se llevará a cabo las videoconferencias a las 8 de la noche. Asimismo, empezaremos máximo 8 y 5 para no alargarnos mucho. Con todos, al final del curso se les dará las indicaciones para su certificación y la obtención de su certificado, de su documento en físico. Pero eso, como les dije en el último día, se les va a indicar a todos para ir, digamos, paso a paso. Sin más, les dejo con mi compañera Gaby para que puedan comenzar
con lo que corresponde al módulo 1. Gaby. Buenas noches con todos. Mi nombre es Gabriela Olmedo. Como ya lo comentó el ingeniero Rodrigo, yo soy ingeniera ambiental y estoy cursando una maestría en biodiversidad. He trabajado en consultoría ambiental desde el año 2013, más o menos, desde el 2012, 2013. Y también he trabajado en la Secretaría de Ambiente de Quito. Entonces, en este curso les voy a dar, aparte de la materia y de los contenidos, algunos consejos en cuanto a elaboración de auditorías ambientales, de observaciones que yo he tenido por parte del Ministerio del Ambiente. Entonces, mientras vamos teniendo el curso, si tienen alguna pregunta, Jairon, no sé si así ya lo había manejado antes, que alcen la mano y Jairon No, les dará verán, les con dará- respecto a las preguntas, perdón Gaby, un ratito, para evitarnos, digamos, esta cuestión de lo que es el ruido de fondo, o a veces muchos micrófonos digamos, se escucha mucho ruido. Para evitarnos esto, yo mantengo siempre los micrófonos de todos apagados. En el momento de que alguien desea participar, simplemente activa su micrófono y realiza su pregunta. Para evitar el sonido, porque somos cerca de 50 personas conectadas y los sonidos de fondo pueden interrumpir la clase. Durante la exposición únicamente estará habilitado el micrófono de la compañera Gabriela. Pero si alguien desea participar, puede hacerlo al final. O si no, si es que es necesario, como les digo, lo que tienen que hacer es encender el micrófono y realizar su pregunta. Eso sería con respecto a las intervenciones. Ya. Bueno, entonces, como les comentó Jairo, en cualquier momento que ustedes tengan una pregunta, pueden hacerlo mientras vamos con la presentación. Entonces, vamos a iniciar. El curso lo vamos a tener como en 4 secciones. La primera va a ser la preauditoría. La segunda sección es auditoría in situ. La tercera sección es postauditoría y la cuarta sección es actualización del plan de manejo ambiental. Así es como lo vamos a manejar. Entonces, todo esto no solamente es la organización del curso, sino también sirve para poner en metodología de los términos de referencia, porque así es como se hace una auditoría. La auditoría hay que manejarlo en secciones, que es la preauditoría, auditoría in situ, postauditoría y actualización del PMA. Entonces, eso les va a servir para la parte de metodología de su auditoría. Entonces, vamos a iniciar. Les voy a compartir ahorita la presentación. Igual, vamos a hacer actividades en las que ustedes van a tener que revisar normativa, revisar TDRs, revisar auditorías. Todo este material está cargado en el aula virtual y yo les voy a ir diciendo mientras continuemos con la presentación en dónde está cada documento. Entonces vamos a iniciar. Ya. Bueno. Entonces, el día de hoy vamos a ver todo lo que es preauditoría. ¿Qué es lo que se hace antes de ir a una industria o a una empresa? Hacer la auditoría como tal. Ya. Entonces, para empezar, tenemos que ver algunas definiciones que están en nuestra normativa ambiental de aquí del Ecuador y por qué se hacen estas auditorías ambientales. Ya. Primero nosotros vamos a ver el Acuerdo Ministerial 061. Este acuerdo ministerial es el libro sexto del TULAS. Anteriormente lo conocían como TULSMAN, pero es el que da toda la información acerca de la regularización de un proyecto, las auditorías ambientales, los permisos, los estudios, todo esto. Entonces, en el artículo 14, primero nos habla de la regularización de un proyecto. Aquí parte todo.
Entonces nos dice que los proyectos, obras o actividades constantes en el catálogo expedido por la Autoridad Ambiental Nacional deberán regularizarse a través del SUIA, el que determinará automáticamente el tipo de permiso ambiental, pudiendo ser registro ambiental o licencia ambiental. Entonces, como vemos aquí, nosotros tenemos que, todos los proyectos tienen que obtener un permiso ambiental. Entonces, en este artículo habla de dos, registro ambiental y licencia ambiental, pero también tenemos actividades bien pequeñas que tienen certificado ambiental. Este documento, el certificado ambiental, no es un documento obligatorio, pero también consta o es parte de la regularización ambiental. Si nosotros, esto como manera de, no sé si es que todos saben, pero, por ejemplo, si ustedes, esto sirve también para hacer cotizaciones. Por ejemplo, les contratan para hacer una auditoría ambiental. Entonces, ustedes primero tienen que asegurarse que el proyecto tenga o necesite una auditoría ambiental. Entonces, para eso se ocupa el catálogo de actividades del SUIA. Y eso lo pueden ver buscando en Google. Ya les voy a indicar. Pero bueno, esto más que para hacer una auditoría, les sirve para hacer estudios de impacto ambiental o licencias. Entonces, a ver, voy a compartirles la pantalla. Ah, no, ya está. Entonces, por ejemplo, ustedes ponen en Google catálogo de actividades SUIA. Entonces aquí ustedes ingresan. Un momentito, ingeniera, está compartiendo la diapositiva. Que le comparta. Ya. Entonces, stop share. Ya. Entonces, si ustedes primero quieren saber qué tipo de permiso necesita un proyecto, pueden ingresar en Google y poner catálogo de actividades SUIA. Entonces, aquí ustedes ponen en buscar y se les despliega esta sección. Entonces, aquí tienen todos los proyectos, todas las actividades que están dentro de este catálogo. Entonces, por ejemplo, vamos a ver fabricación de bebidas. Entonces, aquí nos dice que el proyecto necesita licencia ambiental. Ya, vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver uno pequeñito. Ya, cultivo de palma. Hay algunos que tienen por hectáreas. Ya, por ejemplo, del cultivo de palma aceitera necesito un registro ambiental. Entonces, aquí nos da esta información. Antes de esto, como ven, no necesitamos crear una cuenta en el Ministerio del Ambiente para acceder a este catálogo de actividades y es muy útil para las cotizaciones. Si ustedes van a trabajar haciendo estudios o auditorías, siempre les van a necesitar cotizar. Entonces, esto es muy útil para saber qué tipo de permiso necesita un proyecto. Ya, entonces vamos a continuar. Ya, entonces, bueno, estábamos aquí. Entonces, los proyectos pueden necesitar registro ambiental, licencia o certificado ambiental, según el Acuerdo Ministerial 061. Ahora vamos a ver otro artículo importante de este acuerdo, que es el que nos habla del Sistema Único de Información Ambiental, o SUI. Entonces, para nosotros obtener un permiso ambiental, tenemos que iniciar el trámite en el SUIA. Las auditorías ambientales actualmente no están en el sistema, en el SUIA. Se las hace de manera física y se las presenta a la autoridad ambiental que sea la competente en cada caso.
ver aquí. Ya. Entonces, bueno, no necesitamos, como vieron, no necesitamos, aquí está. No necesitamos ingresar al SUIA para hacer auditorías ambientales, pero para crear estudios de impacto ambiental, certificados o registros, hay que iniciar el trámite en el SUIA. Hay veces que, por ejemplo, hay direcciones provinciales que cuentan con su propia plataforma. Entonces, eso también tenemos que estar seguros. Por ejemplo, yo tuve un caso de una clínica en Riobamba, recién, no hace mucho, hace un mes más o menos. En Riobamba tienen la Dirección Provincial de Chimborazo, tiene su propia plataforma. Entonces, es similar a suya, es exactamente igual que la plataforma suya. No sé si todos han manejado esta plataforma, pero puede haber el caso que direcciones provinciales tengan su propia plataforma. Eso les tocaría averiguar antes de iniciar el trámite de la auditoría ambiental. Pero en caso de que no tengan su propia plataforma, tendríamos que acogernos al SUIA, a la plataforma del SUIA que está en el Ministerio del Ambiente. Entonces, aquí se inicia el proceso de regularización ambiental. Ya, vamos a ver. Entonces vimos que necesitamos 2 permisos. Registro ambiental, o sea, sin tomar en cuenta el certificado ambiental, que no es obligatorio, y que tienen actividades bien pequeñas como restaurantes pequeños o oficinas, tiendas, ellos caen en certificado ambiental. Pero bueno, tenemos en el artículo 24 nos habla del registro ambiental. Entonces, el registro es el permiso ambiental otorgado por el Ministerio del Ambiente o la autoridad ambiental competente mediante el SUIA. O sea, todo el proceso de registro ambiental se lo genera en el SUIA. Y es obligatorio para aquellos proyectos, obras o actividades consideradas de bajo impacto y riesgo ambiental. Esto es importante porque incluso es una pregunta de la prueba del CETEC. Les van a poner, o sea, la prueba que les van a tomar para darles el certificado tiene 20 preguntas, pero toman de un banco de preguntas de 100. Entonces, entre una de las preguntas que está en el banco de preguntas es, ¿para qué tipo de proyectos se debe tener un registro ambiental? Y la respuesta sería bajo impacto o riesgo ambiental. Entonces, esa es la respuesta. ¿Hay alguna? No sé si... Ya, hay una pregunta que dice que si toda la documentación se encuentra en el aula virtual y si todo está en el aula virtual. La legislación y también las presentaciones. Ya, bueno. Vamos a ver. Entonces, el proceso que nos dice aquí en el acuerdo 061 para obtener el registro ambiental es, primero se deberá llenar en línea el formulario de registro asignado por parte del Ministerio del Ambiente. Se debe realizar el pago por servicios administrativos en los lugares indicados por la autoridad ambiental competente. También se debe ingresar información requerida por la autoridad ambiental en el registro automático elaborado para el efecto. Una vez obtenido el registro ambiental, será publicado por la autoridad ambiental competente en la página web del SUIA. Ya, entonces, como vemos aquí, todo este proceso se hace a través del SUIA, el registro ambiental. Nosotros vamos a ver que este registro ambiental tiene un plan de manejo ambiental. Hay ocasiones que el sistema le genera un plan de manejo ambiental. En otras ocasiones, la persona que está elaborando el registro ambiental va a tener que elaborar el plan de manejo ambiental. Este registro ambiental cuesta $180, o sea, son los costos que las tasas que cobra el Ministerio del Ambiente, independiente a los honorarios del técnico que lo haga.
la empresa o industria deberá pagar estos $180. El acuerdo ministerial donde están todas las tasas es el acuerdo ministerial 083B. Entonces ahí pueden encontrar esto que les estoy comentando, que es el valor de los registros ambientales. También en el catálogo del SUIA, si ustedes ingresan, les va a salir ya por defecto este valor. Ya. Ahora tenemos la licencia ambiental. Entonces, vimos que hay certificados, registros, y esta es la licencia ambiental. Es un permiso otorgado por el Ministerio del Ambiente o autoridad ambiental competente a través del SUIA, siendo de carácter obligatorio para aquellos proyectos, obras o actividades considerados de medio o alto impacto y riesgo ambiental. Ya, esta puede ser otra pregunta de la prueba de la CETEC. ¿Qué proyectos necesitan licencia ambiental? La respuesta va a ser de los que tienen medio o alto impacto ambiental. El sujeto de control deberá cumplir con las obligaciones que se desprendan del permiso ambiental otorgado. Ya, entonces, para que nosotros obtengamos una licencia ambiental, tenemos que elaborar un estudio de impacto ambiental. Ya, estos estudios de impacto ambiental se los hacía a través de la plataforma SUIA, pero actualmente no se los hace igual de manera física. Hay un proceso, se inicia el proceso en el SUIA, pero llega hasta la parte de descargar TDRs y después toca seguir el proceso de manera física. Entonces, igual esto ustedes lo van a poder ver si es que generan un proyecto en el SUIA. Bueno, entonces los estudios son estudios técnicos que proporcionan antecedentes para la predicción de identificación de impactos. Además, describen las medidas para prevenir, controlar, mitigar y compensar las alteraciones ambientales significativas. Entonces, nosotros siempre tenemos que hacer un estudio de impacto ambiental para obtener una licencia ambiental. Hay dos tipos de estudios de impacto ambiental, los ex ante y los ex post. Ya. Los ex ante se los realiza cuando un proyecto todavía no ha iniciado sus actividades y los ex post se los realiza cuando un proyecto ya ha tenido un tiempo en el que ha realizado actividades y recién va a sacar la licencia ambiental. Entonces, los ex post son estudios ambientales que guardan el mismo fin que los ex ante y que permiten regularizar en términos ambientales la ejecución de una obra o actividad en funcionamiento, de conformidad con lo dispuesto en este instrumento jurídico. Entonces, como vemos aquí, estos estudios ambientales ex post se los hace cuando una actividad está en funcionamiento. Aquí va a aparecer el primer término de auditoría. Cuando nosotros hacemos un estudio ambiental ex post, dentro del estudio de impacto ambiental, tenemos que incluir un capítulo de identificación de hallazgos. No sé si es que alguien anteriormente escuchó o tiene conocimiento que anteriormente se hacían auditorías de licenciamiento. Estas auditorías eran similares a todo lo que vamos a hacer y se hace el mismo proceso, pero como su nombre lo dice, se hacían para licenciar un proyecto que ya ha venido funcionando. Ahora, esta auditoría de licenciamiento que era conocida anteriormente está dentro, se lo incluye dentro de los estudios ambientales ex post como un capítulo de identificación de hallazgos. Pero la metodología, como les dije, va a ser igual a todo lo que hemos visto. Entonces, si ustedes están haciendo un estudio de impacto ambiental ex post, ya les puede servir todo lo que vamos a ver en este curso. Ya. Bueno, ahora vamos a ver otro artículo importante que es los informes ambientales de cumplimiento.
Entonces, nosotros vimos que hay actividades que necesitan registro ambiental. En los registros ambientales tienen planes de manejo ambiental y los informes ambientales de cumplimiento son como auditorías ambientales para quienes tienen registro ambiental. Y lo que se audita es el plan de manejo ambiental del registro. Ya, aquí nos dice que las actividades regularizadas mediante un registro ambiental serán controladas mediante un informe ambiental de cumplimiento. Inspecciones, monitoreos y demás establecidos por la autoridad ambiental competente. Estos informes deberán evaluar el cumplimiento de lo establecido en la normativa ambiental, plan de manejo, condiciones establecidas en el permiso ambiental y otros que la autoridad ambiental lo establezca. De ser el caso, el informe ambiental contendrá un plan de acción que contemple medidas correctivas o de rehabilitación. La información entregada por el sujeto de control podrá ser verificada en campo y de evidenciarse falsedad de la misma, se dará inicio a las acciones legales. Entonces, como vemos aquí, este informe ambiental de cumplimiento también es una auditoría ambiental que se hace, en la que se generan no conformidades y si es que hay incumplimientos, un plan de acción. Es igual que todo lo que vamos a ver. La diferencia es que estos informes ambientales de cumplimiento las puede realizar un ingeniero ambiental o un profesional que esté relacionado al campo ambiental y las auditorías ambientales netamente tienen que ser hechas por un consultor ambiental calificado. Esto es lo que nos dice el Acuerdo Ministerial 061, pero hay veces que hay proyectos que están dentro de los sectores estratégicos que tienen normativa sectorial. Entonces, puede ser que ustedes se encuentren con un proyecto, por ejemplo, minero. Los proyectos mineros se rigen al Reglamento Ambiental de Actividades Mineras. Entonces, aquí en este reglamento sectorial dice que los informes ambientales de cumplimiento de actividades mineras tienen que hacerlo consultores ambientales calificados. Entonces, como les digo, de manera general, la norma no nos da ninguna condición de que sea un consultor el que realice los informes ambientales de cumplimiento, pero pueden encontrarse con normativas sectoriales en los que sí se disponga que tiene que ser un consultor ambiental. Ya. Entonces aquí nos dice también que este informe ambiental de cumplimiento se lo debe realizar al año de otorgado el registro ambiental y de ahí posterior cada 2 años. Entonces, este es el informe ambiental de cumplimiento. Ya, para hacer un plan de manejo ambiental de un estudio de impacto ambiental, sí se debe ser un consultor ambiental calificado. Para hacer registros ambientales, no. Para hacer licenciamiento ambiental, sí se necesita ser un consultor ambiental calificado. Las auditorías ambientales de cumplimiento también necesitan de un consultor ambiental calificado. Entonces, nosotros vamos al final de las presentaciones, vamos a hacer les voy a dar una pequeña indicación de qué es lo que necesitan para hacer un consultor ambiental calificado. Seguramente muchos de ustedes ya tienen la experiencia, los años de experiencia que pide el ministerio, ya tienen los certificados, entonces simplemente tienen que hacer igual un proceso que les voy a explicar al final de estas presentaciones de auditoría ambiental en caso de que alguien quiera calificarse. Bueno, entonces ahora sí vamos a iniciar ya netamente con el tema de auditorías ambientales de cumplimiento. Como vieron, parte de una legislación, esto de auditorías ambientales de cumplimiento, y no todos los proyectos lo necesitan. Va a haber proyectos que tengan únicamente registro, entonces
ellos deberán hacer un informe ambiental de cumplimiento, que básicamente es lo mismo, y como ya les comenté, la diferencia es que lo uno se hace con un consultor ambiental calificado y los informes no. Bueno, entonces vamos a ver qué es una auditoría ambiental de cumplimiento. Ya. Bueno, una auditoría ambiental es una herramienta con carácter fiscalizador empleada por la autoridad ambiental competente para verificar el desempeño ambiental de una empresa. Ya. La autoridad ambiental competente significa la institución que le va a controlar a un proyecto, que no siempre es el MAR. Por ejemplo, si ustedes están en Quito, la autoridad ambiental competente es la Secretaría de Ambiente. Si ustedes están en Riobamba, es la Dirección Provincial y también depende del proyecto. Pero bueno, siempre antes de hacer una auditoría, ustedes tienen que verificarse quién le otorgó la licencia ambiental. Si fue el ministerio, si fue un gobierno autónomo descentralizado, si fue una dirección provincial. Por ejemplo, hay proyectos en Quito que son regularizados por la Secretaría de Ambiente, otros son regularizados por la Dirección Provincial de Pichincha y otros son regularizados por el GAT provincial de Pichincha. Entonces, por ejemplo, un ejemplo es Lechera Andina. Ellos tienen la autoridad ambiental competente de ellos es el GAT provincial. Entonces, cada proyecto puede tener una diferente autoridad ambiental competente. Nosotros tenemos que verificar con el estudio de impacto ambiental. ¿Quién le otorgó la licencia ambiental? Ya. Ahí las instituciones que son autoridades ambientales competentes, lo que tienen es una acreditación por parte del Ministerio del Ambiente. Entonces, ustedes tienen que asegurarse de eso antes de hacer el trámite de auditoría ambiental. Ya, estas auditorías ambientales debe ejecutarlas un consultor ambiental. Y antes de hacer la auditoría, se debe elaborar lo que se llaman los términos de referencia, TDRs. Entonces, nosotros tenemos varios ejemplos en la plataforma virtual de términos de referencia, pero ya vamos a ver más adelante. Ya. Entonces, los objetivos de hacer una auditoría ambiental es determinar el estado actual del proyecto y evaluar también el cumplimiento del plan de manejo ambiental. Entonces, una de las cosas que se audita de los proyectos es el plan de manejo ambiental. Cuando, como ustedes vieron, cuando se obtiene una licencia y se hace un estudio, un capítulo del estudio es el plan de manejo ambiental y tiene varias actividades con cronogramas, con responsables que tienen que cumplir a lo largo de un año. Entonces nosotros lo que vamos a auditar es ese plan de manejo ambiental, aparte de legislación ambiental, planes de acción, pero bueno, eso vamos a ver más adelante. Pero lo principal es el plan de manejo ambiental que tenga la empresa. Ya. Los objetivos de hacer una auditoría, como ven aquí, estos objetivos están tomados del Código Orgánico Ambiental. Una observación que puede ser frecuente en una auditoría ambiental es que no se ponen los objetivos tal y como está en la legislación. Entonces, a mí me ha pasado que en una auditoría ambiental me observa el ministerio y me dice, ponga los objetivos que están en el Código Orgánico Ambiental. Entonces, es mejor ponerlos tal y como están aquí. Entonces, aquí dice determinar y verificar si las actividades cumplen con el plan de manejo ambiental, autorizaciones administrativas, legislación y normativa ambiental vigente. Ya. Es lo primero que nos dice, ¿no? Que tenemos que verificar si se cumple con el plan de manejo ambiental,
autorizaciones administrativas. Hay veces que cuando emiten la licencia ambiental, ponen dentro de la licencia varias obligaciones. No siempre, pero sí hay actividades que ponen, sí hay autoridades ambientales competentes que ponen dentro de la licencia obligaciones. Entonces nosotros vamos a tener que verificar el plan de manejo, lo que dice la licencia, legislación y normativa ambiental vigente. Esto es súper importante porque nosotros vamos a tener que verificar la normativa que estuvo vigente en el periodo de la auditoría. Nosotros no podemos poner, o sea, si es que la auditoría fue de, digamos, del 2015, no podemos poner el Código Orgánico Ambiental, porque el Código Orgánico salió en el 2018. Entonces, hay que estar muy claros con eso. La legislación y normativa que se audita es la que estuvo vigente en el periodo de la auditoría. Otra cosa que no está aquí, igual ustedes copian tal y como están los objetivos en una auditoría ambiental, pero otra cosa que se audita es planes de acción de auditorías anteriores. Si es que ustedes siempre va a haber una auditoría ambiental anterior. Únicamente si es que es la primera auditoría de un estudio ambiental ex ante, no va a haber una auditoría anterior. Pero de ahí siempre debe haber una auditoría ambiental anterior. Incluso si es que es la primera de un estudio ambiental ex post, van a tener ya la auditoría de licenciamiento o ese capítulo de identificación de hallazgos. Y seguramente ya hubo un plan de acción anterior, entonces esto también se debe auditar, se debe verificar que se haya cumplido. Si es que ustedes no ponen alguna de estas, o sea, de estas 4 cosas, les observa. O sea, si ustedes no verifican, se olvidaron de verificar lo que dice en la licencia o se olvidaron de verificar un plan de acción anterior, el Ministerio del Ambiente observa y solicita que se audite también eso. El otro objetivo es determinar si existen nuevos riesgos, impactos o daños ambientales que las actividades auditadas hayan generado. Entonces, eso se lo hace en campo y aquí se verifica el estado actual del proyecto. Entonces, como vemos aquí, ya nos da una idea de que tenemos que hacer monitoreos dentro de la auditoría ambiental, ¿no es cierto? Porque ya nos dice que tenemos que determinar si existen nuevos riesgos, impactos o daños ambientales. Entonces, eso ya vamos sondeando. Lo que las auditorías tienen monitoreos. Todo esto vamos a verlo poco a poco mientras avance el curso, pero ya tenemos más o menos una idea de qué es lo que contiene una auditoría ambiental. Ya, ahora sí vamos a ver la periodicidad. Ya, en el año 2019, en junio, salió el reglamento Alcoa. Esto vamos a escucharlo mucho porque el reglamento Alcoa cambió varias cosas. Entonces, anteriormente estaba en el acuerdo 061 que las auditorías ambientales se las hacía al año y después cada 2 años. Pero a partir de junio del 2019 salió el reglamento Alcoa en la que dice que puede ser cualquier momento que la autoridad ambiental lo requiera, 1 año después de obtenida la licencia y después cada 3 años. Entonces, esto es importante tomarlo en cuenta, pero los proyectos que sacaron la licencia o que cumplieron un periodo de auditoría antes de que esté vigente tienen que acogerse a lo que estaba en el 061. Entonces, por ejemplo, un proyecto estuvo en el 2015. La primera auditoría debió hacerla en el 2016. La segunda auditoría debe hacerlo, o sea, según lo que dice el acuerdo 061, es decir, en el 2018. Y de ahí sí, la siguiente ya le caería después de los 3 años, porque en el 2019 entró en vigencia el reglamento Alcoa, entonces ya debería hacerlo en el 2021. No sé si está
claro esto de la periodicidad. Todo depende de cuándo sea el periodo de la auditoría y vamos a tener que verificar qué periodo estuvo antes de junio del 2019 cuando salió este reglamento ALCOA y después también. O sea, también hay proyectos nuevos que recién inician, entonces ellos sí deberán ajustarse a lo que dice el reglamento ALCOA. Un consejo que puedo darle siempre para estar completamente seguros de cuál va a ser el periodo de una auditoría, siempre es bueno comunicarse con técnicos que hayan seguido el caso de ese proyecto, porque hay veces que ustedes ponen un periodo, pero la autoridad ambiental competente dice no es así, entonces siempre es mejor ponerse de acuerdo antes de iniciar todo el trámite. Pero según la normativa, nosotros tenemos que hacer la auditoría ambiental al año de obtener la licencia ambiental y después cada 3 años. Ya. Hay una pregunta que dice, en estos 3 años hay que presentar informes anuales. Ya. No hemos visto ahorita porque no, digamos, no es parte del proceso de regularización ambiental, pero hay proyectos que tienen normativa sectorial, como por ejemplo los hidroeléctricos, los mineros, los de hidrocarburos. Siempre que es de un sector estratégico, por lo general casi todos los sectores estratégicos tienen su normativa sectorial. Entonces, en las normativas sectoriales piden informes ambientales anuales. Los informes ambientales anuales son diferentes a los informes ambientales de cumplimiento que vimos. Los informes ambientales anuales, como su nombre lo dice, se los hace anual. Pero estas son obligaciones que tienen los proyectos con normativa sectorial. Entonces, ahí sí nos tocaría verificar si la normativa sectorial solicita informes ambientales anuales. Y claro, en la auditoría ambiental, si se la hace a los 3 años, eso es independiente. Los informes ambientales anuales sí deben hacerse cada año. Bueno, entonces, nosotros tenemos que hacer los TDRs antes de hacer la auditoría ambiental. Y los TDRs se los hacen la preauditoría porque estamos antes. A ver, hay otra pregunta. Ya. Bueno, entonces, vamos a ver. Entonces, antes de hacer la auditoría, tenemos que hacer los TDRs. Esta es básicamente una guía de todo lo que va a contener la auditoría. Entonces, aquí se determina y focaliza el alcance. Los TDRs se los debe hacer con un tiempo de anterioridad de 3 meses. Y las observaciones se las debe corregir en 10 días. Entonces, igual, si es que no se cumple este tiempo, después sería una no conformidad cuando se haga la auditoría. Si ustedes recuerdan, cuando estábamos viendo los objetivos de la auditoría ambiental, decía que se debe verificar el cumplimiento de la normativa ambiental. Entonces, aquí va a haber un artículo que nosotros verifiquemos en el que diga se deberá presentar los TDRs a los 3 meses de lo que se cumpla los 3 años. O sea, por ejemplo, veíamos nosotros que se presenta al año y después cada 3 años, ¿no es cierto? Entonces, digamos, si una empresa obtuvo su licencia ambiental en marzo del 2019, entonces la siguiente auditoría se deberá presentar en marzo del 2020, pero los TDRs se debieron haber presentado en diciembre del 2019, o sea, 3 meses antes de lo que se cumple el plazo. Entonces, esto sí tenemos que tomar en cuenta porque si no es una no conformidad. Ya, entonces vamos a ver
¿cuáles son las ventajas de hacer auditorías ambientales? Una de las ventajas es que las empresas tienen un aumento de su credibilidad externa con sus clientes. Cuando una empresa tiene un buen cumplimiento ambiental, es más competitiva. Entonces, esto es muy bueno, le da una imagen de una empresa amigable con el medio ambiente. Entonces, esto de las ventajas es bueno hacerles ver a los clientes cuando se hace una auditoría ambiental, que no, porque ya se asustan cuando escuchan la palabra auditoría ambiental. Es como que ustedes van a llegar a sancionarlos y hay multas. O sea, sí hay multas si es que tiene un incumplimiento muy grande, que sería una no conformidad mayor, o si está contaminando el medio ambiente, sí va a tener una multa. Pero si es que tiene un adecuado manejo, tiene varias ventajas esto de las auditorías ambientales. Entonces, sí, ustedes sí podrían utilizar este tipo de ventajas cuando se reúnan con sus clientes. Ya, también ayuda a que las empresas tengan un fiel cumplimiento de la legislación ambiental vigente que competa a la empresa. Entonces, también esto pasa casi siempre, que las empresas no tienen un cumplimiento adecuado porque no conocen cuál es la legislación ambiental. Si nosotros que somos ingenieros ambientales, que estamos en el medio, tal vez no conocemos todos los artículos que están en la legislación ambiental, peor una persona que se dedica a la construcción o a la agroindustria. Entonces, las auditorías lo que hacen es que la empresa conozca toda la legislación ambiental y así tenga un desempeño adecuado. Igual, como les dije, no todos los incumplimientos son sancionados y depende bastante de la dirección provincial, pero muchas veces con un plan de acción, la empresa solventa el incumplimiento y no pasa nada más, solo llega hasta el plan de acción, solventar el cumplimiento y ya. Esto casi siempre pasa. Claro que sí hay, cuando hay no conformidades muy grandes o ya delitos ambientales, ahí sí ya hay multas y sanciones. Ya, otra ventaja es también que se establecen criterios de urgencia para el control de la contaminación. En las auditorías ambientales se identifica si es que hay contaminación ambiental y la empresa va a tener que hacer un protocolo de emergencia y cumplir el plan de acción. Entonces, esto también es una ventaja porque se puede determinar si hay contaminación o no. Otra cosa también importante es que se optimizan los presupuestos dirigidos a la solución de problemas ambientales. Entonces, aquí también las empresas ven que necesitan presupuesto para los temas ambientales, que este también es algo que por lo general pasa cuando una empresa no tiene un buen cumplimiento, que no tiene un presupuesto ambiental. Entonces aquí también ya se les da a conocer que las empresas necesitan dinero para cumplir su plan de manejo ambiental. Otra ventaja también es que se reduce la generación de productos residuales. Entonces, siempre las medidas ambientales están dirigidas a la reducción de desechos, entonces esto también va a ser bueno para la empresa y es bueno que los empresarios sepan de todas estas ventajas de la auditoría ambiental. Vamos a ver los tipos de auditoría. Entonces, primero tenemos la de licenciamiento. Como les dije, es igual que la auditoría de cumplimiento, solamente que ahora se la llama identificación de hallazgos y va dentro del estudio de impacto ambiental, pero es lo mismo. Sirve para licenciar a un proyecto. Tenemos la auditoría de cumplimiento. Esta auditoría es la que vamos a ver todo este curso y se la hace a los proyectos que tienen licencia ambiental, que han hecho un estudio de impacto ambiental y que tienen un plan de manejo. Otra auditoría que tenemos es la auditoría de cierre y abandono. Esta auditoría se la hace al final de la vida de... Y sin volumen. ¿Perdón? No, pero yo igual sí escucho. Pero aquí nadie, yo tengo apagado el S. Ya. Bueno, entonces tenemos la auditoría de cierre y abandono,
que se la hace cuando acaba la vida de un proyecto y es obligatoria igual. Entonces, cuando un proyecto termina, primero tiene que presentar un oficio al Ministerio del Ambiente indicando que terminó sus actividades y segundo va a tener que hacer una auditoría de cierre y abandono, que todas tienen el mismo procedimiento que vamos a ver en este curso. Otra auditoría que pueden encontrarse ustedes más que nada en proyectos de hidrocarburos es la auditoría de cambio de operador. Cuando un proyecto cambia de operador, puede hacer una auditoría o más bien dicho, debe hacer una auditoría de todo el tiempo que ha venido funcionando este operador. Bueno, yo les comento que más o menos a fines del anterior año, estuve en una auditoría ambiental de cambio de operador. Había una empresa que se llama Río Napo, que cedió sus operaciones a Petroamazonas. Entonces, tuvimos que hacer una auditoría con un equipo grande de ingenieros ambientales, éramos más o menos unos 15 ingenieros, que teníamos que verificar el cumplimiento desde el año 2010 hasta el año 2016 que operó esta empresa. Entonces, esto también, o sea, ustedes también pueden encontrarse con estas auditorías de cambio de operador. No siempre pasa, hay muchas veces, todo depende de qué diga el Ministerio del Ambiente. Hay veces que si ya son otras actividades y, y cierran un proyecto, la empresa que inicie tiene que sacar una nueva licencia ambiental, pero eso ya dependerá de lo que diga el Ministerio del Ambiente. Pero como ven, hay proyectos también que tienen estas auditorías de cambio de operador. Ya. Nosotros tenemos también auditorías internas y auditorías externas. Todas estas, la de cumplimiento, licenciamiento, cierre y abandono, las de cambio de operador, vienen a ser auditorías externas, porque se debe contratar a un consultor ambiental calificado para que haga estas auditorías. Las auditorías internas las hacen, como su nombre lo dice, algún miembro de la misma empresa, y esto más bien lo hacen cuando hay sistemas de gestión. Ahí, o cuando una empresa quiere verificar si es que tiene un adecuado cumplimiento antes de que venga una auditoría externa, pero esto no es obligatorio. Cuando hay sistemas de gestión, ahí lo hacen, pero no está dentro de la legislación ambiental nacional. Aquí únicamente tenemos las externas, que se las realiza o que las debe realizar un consultor ambiental calificado. Ya. Vamos a ver algunos obstáculos de las auditorías ambientales. Ya, y esto también les puede ayudar para el momento en que tengamos que poner recomendaciones. Ya. Porque las recomendaciones no necesariamente tienen que ser cumplidas por la empresa, sino más bien son consejos que ustedes le van a dar para tener un mejor cumplimiento ambiental. Entonces, uno de los obstáculos más grandes, como ya les había mencionado, una pregunta. Ya, bueno, ahorita me pusieron una pregunta si para hacer auditorías internas debe ser un consultor calificado. No. No está dentro de la legislación ambiental nacional este concepto de auditorías internas. Esto más bien lo hacen las empresas que quieren ver cómo es su cumplimiento ambiental. Entonces, no es una obligación a nivel nacional hacer una auditoría interna. ¿Ya? Entonces, muchas veces las empresas tienen un ingeniero ambiental dentro de su equipo y organizan una auditoría que es informal para verificar el cumplimiento ambiental. No tiene que ser consultor calificado porque no está reglamentada como tal. Las auditorías externas sí están reglamentadas y esas sí tienen que hacerlo un consultor calificado. Bueno, vamos a ver los obstáculos de las auditorías.
Entonces tenemos el primero, que sería el desconocimiento de la normativa ambiental. Esto por lo general, como les dije, siempre pasa. Son un montón de normas, aparte del, o sea, nosotros vamos a ver en el momento de hacer las matrices, ahí vamos a ver la parte de la normativa, pero son un montón de normas ambientales que hay a nivel nacional. Hasta ahorita hemos visto el COA, el reglamento al COA, el Acuerdo Ministerial 061, pero hay un montón. Tenemos las sectoriales, ordenanzas, normas CINEN, entonces, por lo general, las empresas no conocen toda la normativa ambiental y por eso tienen incumplimientos. Otro obstáculo es falta de una política ambiental en las empresas. Entonces, como no saben que hay normativas ambientales y que les puede costar al bolsillo, las empresas a veces no tienen políticas ambientales, o sea, no le dan la suficiente importancia. Otro obstáculo es la falta de presupuesto para el cumplimiento ambiental. Entonces hay veces igual que ya tienen un plan de manejo ambiental, pero no designan un presupuesto específico para cumplir la normativa ambiental. Entonces ahí es cuando tienen bastantes incumplimientos. Otro obstáculo que ustedes pueden encontrar es que no haya un personal encargado del cumplimiento ambiental. Si es que una empresa tiene una licencia ambiental, tiene un estudio de impacto ambiental y un plan de manejo, va a tener un montón de actividades por cumplir, y si no hay una persona que se dedique únicamente a hacer eso, de ley van a tener bastantes incumplimientos. Entonces este es otro obstáculo de las auditorías ambientales. Y por último, falta de insumos para el cumplimiento ambiental. Entonces muchas veces las empresas no tienen equipos, tienen un plan de contingencia, pero no tienen extintores, no tienen kits antiderrames. Entonces aquí les falta material. Entonces este también es otro obstáculo. Esto, como les digo, más bien les sirve en la parte de recomendaciones para que ustedes identifiquen cuál es el obstáculo, porque la empresa tiene muchos incumplimientos, y pongan sus recomendaciones. Ya. Entonces, los responsables de la ejecución de la auditoría ambiental de cumplimiento son consultores ambientales calificados por el Ministerio del Ambiente. Hay dos tipos de calificación. Hay consultores ambientales individuales y compañías consultoras. En mi caso, yo tengo la calificación de consultor ambiental individual. La diferencia entre los consultores ambientales individuales y las compañías consultoras es que los consultores ambientales individuales no pueden licenciar o hacer auditorías ambientales a proyectos de interés nacional, como por ejemplo bloques, etcétera. O sea, pueden ser parte del equipo de trabajo, pero no pueden estar a cargo de toda la auditoría. Para esto sí tendrían que consultar una compañía consultora. En el ejemplo que yo les di, para hacer esta auditoría de cambio de operador, yo fui parte del equipo y tengo la calificación como individual, pero no podía yo firmar como responsable de toda la auditoría porque no soy compañía consultora. Pero hay un montón de proyectos que no son de interés nacional. Todas las industrias, estaciones de servicio, igual, ¿cuál es más? Toda la industria. Solamente proyectos de interés nacional no podría hacerlo un consultor ambiental individual. Tampoco los consultores ambientales individuales pueden licenciar o auditar a gestores de residuos peligrosos, pero a los gestores, a los que hacen transporte o almacenan, sí pueden licenciar o auditar consultores ambientales individuales. Ya. Tenemos también algunas prohibiciones antes de iniciar con la auditoría ambiental. Entonces, esto, por ejemplo, es nuevo. Esto que salió en el Código Orgánico Ambiental. Aquí dice que las auditorías ambientales no podrán ser realizadas por el mismo consultor que elaboró los estudios ambientales. Auditoría inmediata anterior, según sea el caso.
Las auditorías ambientales se elaborarán en base a verificaciones realizadas en el sitio. Esto quiere decir que si ustedes hacen un estudio de impacto ambiental, no pueden hacer la siguiente auditoría ambiental, sino pueden hacerla saltando. Bueno, aquí dice el estudio de impacto ambiental, no podrá hacer nunca. Pero si hacen una auditoría ambiental, no pueden hacer la siguiente, pueden hacer saltándose una auditoría. Vamos a ver, aquí hay una pregunta. Sí, dice que si la pregunta dice que si los consultores ambientales pueden tener en su equipo ingenieros ambientales como apoyo, pero que no sean calificados, y sí. O sea, un ingeniero ambiental igual puede formar parte del equipo de una auditoría o de un estudio de impacto ambiental. Lo que no va a poder hacer es como que ser el encargado de toda la auditoría porque le va a faltar la calificación, pero sí puede ser parte del equipo, no hay ningún problema. Ya. Otra de la prohibición que dice aquí en el COA es que ningún servidor público que tenga relación de dependencia con la autoridad ambiental competente podrá realizar o formar parte del equipo consultor que elabore cualquier auditoría ambiental. Entonces, esto también es importante. Si ustedes van a hacer una auditoría ambiental, no pueden contratar a un funcionario del Ministerio del Ambiente. A ver, dice, si alguien participó en un estudio de impacto ambiental y después esa persona se acredita, ¿puede ser el consultor para la auditoría? Sí. Solamente si es que estuvo a cargo del estudio de impacto ambiental. O sea, si fue el consultor ambiental individual o sea, su certificación se presentó para licenciar. Ahí no va a poder hacer la auditoría, pero si formó parte del equipo y no estuvo a cargo, sí puede hacer la auditoría ambiental. Si después se calificó y sacó la certificación, perdón. Ya. Bueno, entonces tenemos que también estar pendiente de estas prohibiciones porque lo que va a pasar es que si es que alguien que ya hizo el estudio de impacto ambiental y después hace la auditoría ambiental o presenta los TDRs, les van a negar, les van a devolver y no van a permitir que hagan la auditoría. Tienen que... Entonces, la metodología para hacer la auditoría ambiental, como les dije, y como está organizado en el curso, es que se debe dividir a la auditoría en preauditoría, auditoría in situ y postauditoría, como vemos aquí. Entonces, en la preauditoría lo que nosotros hacemos es revisar la información, hacer los TDRs y organizar toda la auditoría in situ. En la auditoría como tal, se hacen reuniones de apertura y cierre y se recogen los medios de verificación para verificar el cumplimiento ambiental. Y en la postauditoría ya se sistematiza toda la información, se describe el proyecto ya a profundidad, se hace la síntesis de hallazgos, se elabora el informe propio de la auditoría, etc. Entonces nosotros vamos a ver cada una de las fases en este curso. Ahora iniciamos con conceptos y definiciones y parte de la preauditoría ambiental. Los TDRs estarían dentro de la preauditoría ambiental. Ya, vamos a ver cuánto dura una auditoría ambiental. Todo depende del proyecto, ¿no? Pero vamos a ver, todo depende del proyecto. No es lo mismo, no va a ser lo mismo auditar a una estación de servicio que auditar a un bloque petrolero. Entonces, todo depende del proyecto. Pero más o menos es bueno los proyectos pequeños hacerlos en 60 días cuando son pequeños. Y dependiendo si ya es un bloque, ustedes pueden, por ejemplo, de cambio de operador, tenía un plazo de 1 año.
Entonces, la mayoría de proyectos, si ustedes están en el sector de industria, ustedes pueden ponerle de 60 a 90 días. Si ya es un bloque, una mega minera, ahí sí ya ustedes van a tener que ponerse de acuerdo con los técnicos que vayan a revisar su auditoría ambiental. Van a tener que ponerse de acuerdo y podría llegar hasta un año el plazo que les den. Y ya. Entonces, nosotros vamos a tener que adjuntar a los TDRs y también es parte de los TDRs el plazo de la auditoría. O sea, nosotros vamos a tener que especificar, aparte del periodo, el plazo. ¿Cuánto tiempo nos vamos a demorar haciendo la auditoría ambiental? Entonces, este es un ejemplo de un cronograma de auditoría. Aquí nosotros vamos a tener que describir cuáles son las actividades. Entonces, elaborar un trabajo específico, revisión de información, organización de trabajo de campo, reunión de coordinación. Ah, perdón, no está compartido. Perdón. Gracias. Ya, perdón. A ver, aquí está. ¿Sí la pueden ver ya? La pantalla. Ya. Bueno, entonces este es un ejemplo de un cronograma de una auditoría. Entonces aquí se debe desglosar todas las actividades y ustedes van a tener que más o menos ver cuánto tiempo se van a demorar en hacer cada actividad. Entonces aquí en este proyecto es este ejemplo de cronograma es de de generación termoeléctrica de un bloque. ¿Ya? Este no es netamente de la explotación hidrocarburífera, es de la generación termoeléctrica, entonces no es un proyecto como como un bloque petrolero, tampoco es una estación de servicio. Entonces, en este caso, se aprobó los TDRs vamos con cuántos meses. Semana 8, con 60 días, o sea, 2 meses. Entonces, todo va a depender de nuestro proyecto. Pero aquí tenemos un ejemplo de cómo se debe desglosar las actividades en el cronograma y de establecer un tiempo. Entonces, aquí tenemos, como bueno, antes no pudieron ver, pero tenemos que poner cuánto nos vamos a demorar en hacer el plan de trabajo, revisar información secundaria, organizar el trabajo de campo. Después esto vamos a hacer en la semana número 1. En la semana 2 se va a hacer la reunión de coordinación, reunión inicial de auditoría, la revisión documental en oficinas, reunión de programación, etcétera. Entonces se va poniendo todas las actividades que se van a hacer en la auditoría. Igual ustedes pueden sacar esto del curso, ¿no? Porque en la parte de preauditoría tenemos toda la metodología que vamos a usar. Ya, entonces aquí podemos ver, igual vamos a ver en la auditoría in situ, cuánto se va a demorar, la postauditoría cuánto se va a demorar y al final para cuánto se van a demorar en realizar el informe de auditoría para entregar al Ministerio del Ambiente. Ya, ahora sí vamos a continuar con la presentación. Ya. Bueno, entonces ya eso es lo que demora una auditoría. Entonces ahorita vamos a ver los TDRs. Para esto, yo quiero por favor que, no sé si todos ya ingresaron al aula virtual.
Pero en el aula virtual tenemos una guía para hacer TDRs, entonces por favor todos descárguense en esta, esta guía. Ya les voy a decir cuál es. A ver. Ya. Estamos aquí en el aula virtual. Entonces vamos a descargarnos este documento que dice términos de referencia. Vamos a descargarnos este. Ya. De una vez que estamos en el aula virtual, por favor, descárguense el documento que dice TDRs aprobado, actual aprobado. Este de aquí. No sé si lo ven. TDRs actual aprobado. Ya. A ver, vamos a ver. A ver, vamos a ver. Ya, este es el documento que tienen descargado. Entonces aquí ustedes pueden ver y vamos a tomarnos unos 5 minutos para que por favor lean los títulos que tiene los CDRs. Entonces es una guía de qué es lo que va a tener la auditoría ambiental de cumplimiento. Cuando les aprueban los TDRs, no pueden hacer ni menos ni más. O sea, ustedes tienen que poner los capítulos que pusieron en los TDRs. Entonces vamos a tomarnos unos 5 minutos para leer estos dos documentos que nos descargamos, este de los términos de referencia para la auditoría o unos 10 minutos. Y también el otro, el que dice términos de referencia aprobados. Ya. Entonces vamos a leerlo y verlo hasta las 9:30 y 5 y también va a ser parte del deber que van a tener que hacer. Entonces, lean, no necesitan, no van a alcanzar a leer todo, pero sí, por favor, lean los capítulos de los TDRs.
Ya. Bueno, más o menos ya revisaron y leyeron qué es lo que va en los TDRs. Estos son los índices de unos TDRs aprobados aquí en el GAD de Pichincha. Entonces, bueno, por lo general, en el gobierno autónomo descentralizado de Pichincha. Entonces, igual por lo general, siempre se ponen los logos de la autoridad ambiental competente que va a revisar el estudio. Ya, tenemos que poner la información general de la actividad. En antecedentes, nosotros, ustedes van a tener, ¿no?, estos documentos para que puedan revisarlos. En antecedentes se coloca toda la historia legal del proyecto. O sea, se pone con oficio tal, de la fecha tal, se aprobó el estudio de impacto ambiental del proyecto tal. Después, con oficio tal, se aprobó o se otorgó el Ministerio del Ambiente, la Dirección Provincial o quien sea, otorgó la licencia ambiental con fecha tal. Si es que hubo una auditoría anterior con oficio, se aprobó la auditoría ambiental anterior. Si es que no se aprueba, porque eso también es común, que se haga auditorías ambientales sin que la última esté aprobada. Eso también pasa. Y hay direcciones provinciales que sí aceptan que se haga así, otras no. Por ejemplo, la Dirección Provincial de Riobamba, ellos no aceptan que se ingrese una auditoría si no está la última ya aprobada. Pero en cambio, la empresa va a tener un incumplimiento por no haber hecho la siguiente auditoría ambiental. Entonces, en otros sitios sí aceptan auditorías, aunque la anterior todavía no esté aprobada. Pero bueno, todo eso ustedes tienen que colocarlo en antecedentes del proyecto. En los TDRs ya tienen que poner esa información porque así ustedes pueden determinar o establecer el periodo que va a ser de la auditoría, que es lo más importante, el periodo de la auditoría. Aquí en alcance, igual se coloca, por lo general hay un alcance, aquí se coloca el periodo de la auditoría. Hay veces que hay un alcance geográfico, un alcance técnico. Entonces, en el alcance técnico ahí se pone el periodo de la auditoría, y en el alcance geográfico se determina dónde está el sitio, cuáles son las instalaciones que se van a auditar. Eso se coloca en alcance. En objetivos, como les comenté, es mejor ponerlo tal y como está en la normativa, no poner otros objetivos. Hay veces que ponen objetivos generales y específicos. Si ustedes quieren desplayarse o escribir más objetivos de los que están en la normativa, pueden hacerlo aquí en esta parte de objetivos específicos. Y aquí viene la metodología para el desarrollo de la auditoría. Entonces tenemos qué es lo que vamos a hacer en la preauditoría, auditoría in situ, posauditoría. Todo esto se escribe, se redacta a futuro. Entonces, muchas veces también, o sea, puede ser, las observaciones de forma son esas, que no se escribe a futuro, sino como que ya se lo está realizando. Y sí hay sitios, direcciones provinciales que son bien exigentes en este tema de la forma, en cómo se redacta la auditoría. Ya, también se pone el equipo auditor. Una pregunta, dice. Buenas noches. En cuanto a los objetivos, ¿los específicos serán los del reglamento del COA? No, más bien los generales. Los objetivos generales, eso sí, es mejor que los coloquen tal y como está en el reglamento del COA. Los específicos, eso sí pueden ustedes escribir otros objetivos que ustedes vean convenientes para hacer la auditoría, o únicamente tener los objetivos del COA. O sea, con tal de que tengan esos objetivos, es suficiente. Y esto más les comento por observaciones del MAE, porque no está en ningún lado en una auditoría, que no hay ninguna normativa que diga en los TDR se debe poner los objetivos del reglamento al COA. Esto no dice.
pero por observaciones que yo he tenido, les estoy comentando o recomendando que pongan estos objetivos en la parte de objetivos generales. Bueno, entonces aquí ponemos las responsabilidades del equipo auditor. Esto también es súper importante colocar en los TDRs quiénes van a ser, quiénes van a conformar el equipo auditor. A ver, dice, buenas noches. En los TDRs aprobados en el punto 4.3 en las tablas de cumplimiento, solo consta no conformidades mayores y menores. Dice, y las conformidades, bueno, en este aprobado sin conformidades, pero sí pueden colocarlas. O sea, y sí es recomendable que ustedes también coloquen que hay conformidades y que estas también se las va a calificar de acuerdo al cumplimiento. Pero lo que pasa también es que en la normativa definen cuándo es una no conformidad menor y no conformidad mayor. No definen cuándo es conformidades. Entonces, por eso seguramente está en la tabla de la 4.3, pero más bien vamos a ver esa tabla. A ver. Bueno, no la encuentro. Pero bueno, cuando se redacta cómo calificar no, es suficiente poner cómo se va a calificar las no conformidades menores y mayores, porque las conformidades más bien se las describe en la descripción general de, ¿dónde estaba? Déjenme ver. Ya, aquí debe ser identificación y evaluación de conformidades y no conformidades. Entonces aquí ustedes ponen que cuando haya cumplimiento se va a calificar como conformidad y de ahí sí se describe cuándo es una no conformidad mayor y cuándo una no conformidad menor. Pero ya podría estar sobreentendido aquí que cuando es conformidad, que cuando haya cumplido con todo se va a establecer como conformidad, como cumplimiento. Ya, bueno. Continuemos con el índice. Ya. Bueno, aquí van las responsabilidades del equipo auditor. Algo importante es que que se debe colocar las firmas. No hay un formato establecido de auditorías o de términos de referencia, pero ustedes siempre tienen que colocar las firmas. En este caso, nosotros ponemos, en este modelo de auditoría están puestas las firmas en la ficha técnica. Hay una ficha inicial en la que se coloca toda la información del proyecto, provincia, cantón, parroquia, coordenadas. Y aquí se pone el equipo técnico y tiene que estar la firma de todos los que conforman el equipo técnico. Entonces, en este caso vemos que tenemos un auditor líder, aspectos ambientales, componentes bióticos, aspectos sociales, coordinación financiera, etc. Entonces, puede ser aquí o puede ser que ustedes lo pongan al inicio de la auditoría, o al final de los TDRs, pero lo que sí tiene que tener tanto los TDRs como la auditoría es las firmas del equipo auditor, de los integrantes del equipo. Otra cosa que también piden es firmas en los TDRs y en la auditoría del representante legal del proyecto. Esto también es una observación muy común del MAE, que se presente solamente el oficio y que los TDRs y la auditoría no estén firmados por el representante legal. Ya. Bueno, también tenemos que tener un cronograma del desarrollo de la auditoría, cómo vamos a organizarla. La legislación también va en los TDRs. Entonces, esto también es sumamente importante. Nosotros vamos a ver en la parte cuando hagamos las matrices, vamos a ver toda la legislación ambiental que se debe colocar en las auditorías ambientales, pero en los TDRs ya debe estar esta selección de la legislación. Y
aquí nosotros tenemos que poner la legislación que estuvo vigente en el periodo auditado y explicar eso, que se va a colocar la legislación ambiental que estuvo vigente en el periodo auditado. Eso se le pueden poner como encabezado y después va la legislación ambiental. En este caso, ustedes pueden utilizar, nosotros utilizamos aquí el formato. Una observación también muy común de esta sección de los TDRs es que se los debe colocar en orden jerárquico y también se debe colocar la fecha del registro oficial, o sea, el nombre de la legislación, el número del registro oficial y la fecha. Entonces, esto también es común que observen en el Ministerio del Ambiente. En el orden jerárquico, ustedes tienen dos opciones. Una es tomarlo del orden que está en la Constitución, que es lo mejor. Ustedes buscan en la Constitución la jerarquía de las normas y ponerlo en ese orden. Incluso pueden aquí ponerle, se ha ordenado la legislación de acuerdo a lo establecido en la Constitución. Entonces ahí nosotros tenemos el orden jerárquico y los artículos que van a auditar. Entonces igual si es que el MAE, los técnicos del MAE aprueban esa legislación, ustedes no pueden poner ni más ni menos de lo que está en esa legislación. Lo que vaya a salir nuevo, como siempre tenemos auditorías anteriores, lo que salga nuevo ya no tienen que poner. Hay veces, o sea, puede ser que, dependiendo, puede ser, como también tenemos que verificar la normativa vigente, entonces sí vamos a tener que poner toda la normativa vigente y la que no es, y la que estuvo vigente en el periodo auditado, porque la normativa vigente, si bien no debieron cumplir anteriormente, si es que sigue en funcionamiento, ya tienen que cumplir. Entonces, eso también vamos a tener que colocarlo en la auditoría. Ya. Ahora vamos a... Vamos a, bueno, el marco legal, análisis institucional. Entonces, esto también es muy común que tengan los TDRs. Explicar quién es la autoridad ambiental competente que va a revisar su auditoría ambiental. Entonces, por lo general, va a ser quien le dé la licencia ambiental. Ellos van a tener que revisar la auditoría ambiental. Ya. En esta parte de la descripción de la actividad de obra y proyecto, ustedes pueden hacer, o sea, deben tener el estudio de impacto ambiental y pueden hacer una descripción general del proyecto. Los procesos industriales, por lo general, están en el internet, o si no, ustedes pueden hacer un cuestionario para recabar toda esta información inicial. Si ven, hasta ahorita necesitamos varios documentos para hacer estos TDRs. Entonces, en el cuestionario ustedes pueden solicitar y ese va a ser la tarea que ustedes van a tener que hacer. Ustedes pueden ayudarse con un cuestionario para recolectar información previa para hacer los TDRs. Entonces, en descripción de las actividades, a ver, dice, el técnico ambiental de la empresa o el GAT es quien genera estos TDRs. ¿Cuánto tiempo tarda la autoridad ambiental de control en aprobar unos TDRs aproximadamente? Bueno, primero estos TDRs los tiene que realizar ya la empresa la consultora ambiental. No es obligatorio, ¿no? Por lo general lo hace así. La empresa consultora hace los TDRs. No es obligatorio que haga la empresa consultora. Hay proyectos que a veces generan ellos mismos los TDRs. Por ejemplo, en la auditoría que yo les comenté de Petroamazonas, de cambio de operador, quienes generaron los TDRs fueron los de Petroamazonas. Y la auditoría sí la realizó un consultor ambiental. Pero por lo general,
para el resto de proyectos, quien realiza los TDRs es la empresa consultora que va a ser la encargada de la auditoría. De ahí, ¿cuánto tiempo tarda la autoridad ambiental en aprobar unos TDRs? Es independiente. O sea, a veces la autoridad ambiental se demora unos 3 meses, a veces se demora un año. En esta que les comenté se demoraron como unos 2 años en aprobar los TDRs, entonces es independiente, depende del tipo de proyecto. Hay igual sitios que tienen represados un montón de trabajo, entonces no sacan, no sacan una aprobación tan rápido. Entonces todo depende del sitio donde ustedes estén haciendo el proyecto y el proyecto. Entonces, por ejemplo, este bloque que les decía, como eran más o menos alrededor de 200 pozos, entonces el proceso fue mucho más largo, incluso el proceso para aprobar los TDRs. Y también es muy común que les observe, por lo menos una vez, siempre hay observaciones a sus TDRs, porque como ven, todo lo que está aquí se va a tener que auditar, entonces no puede estar ni más ni menos de lo que está en la normativa. Entonces sí se demora un poco. Ya, dice la siguiente pregunta dice, ¿los TDR son los pasos o procedimientos a ejecutarse en la auditoría? ¿Por qué se describe ya el proceso de la empresa? Ya, el proceso de la empresa se lo hace de manera general y también se lo pone como qué se va a describir en la auditoría. Entonces vamos a ver, por ejemplo, ustedes ponen a futuro, por ejemplo, en la auditoría ambiental se describirá cómo son las descargas líquidas, se describirá cómo almacenan los residuos, pero sí debe haber una descripción por lo menos general del proceso. Esto también siempre pide el MAE. No a profundidad porque nosotros todavía no hemos ido a la empresa, todavía no conocemos cuál es su procedimiento, pero sí tenemos que hacerlo de manera general y detallar que en la auditoría se va a hacer una investigación más profunda. Entonces vamos a ver, por ejemplo, aquí. Entonces aquí hay una revisión inicial. Se pone el área, cuánto es el área de la empresa, cuáles son las instalaciones que ustedes van a auditar. Esto también pueden tomarlo del estudio de impacto ambiental. Cuando ustedes van a realizar unos TDRs, deben tener el estudio de impacto ambiental. Hay cosas como esto de descripción del proceso o como áreas de influencia en las que ustedes necesitan esa información. Entonces ya deben haber pedido un estudio de impacto ambiental. Ya. Y siempre poner que en la auditoría se va a constatar que la fuente que ustedes tomaron de información sea la verdadera y también que van a ampliar la información que está aquí en los TDRs. Pero la descripción de la descripción de la actividad es súper importante. Igual siempre les van a pedir una descripción general porque así también la empresa va a saber los del Ministerio del Ambiente van a saber qué normativa van a tener que verificar. Y como ven, aquí también hay una parte de legislación. Entonces tienen que saber si la empresa genera descargas, si la empresa tiene emisiones, entonces es como una descripción general. No es necesario que profundicen, pero sí que coloquen de manera general. ¿Quién decide qué área o qué proceso se va a auditar o se audita todas las áreas de la empresa? Se audita todas las áreas de la empresa. Si es que tienen un área que no está operativa, igual, o sea, más bien en la auditoría van a determinar que no está operativa, pero se audita todas las áreas de la empresa, sino que hay que describir de manera general cuáles son las áreas que tiene la empresa. Ya. Bueno, entonces, como ven, tenemos una descripción de la actividad de manera general.
Ya, aquí tenemos áreas, instalaciones, procesos, servicios, almacenamiento, conducción, actividades complementarias. Ya. Dice identificación y evaluación de conformidades y no conformidades. Esto también, ustedes en el capítulo, vamos a ver aquí. Esto también tienen que copiar y pegar de la legislación que aplique. Por ejemplo, si ustedes van a calificar una no conformidad para un periodo antiguo, tienen que poner, se calificará de acuerdo a lo establecido en el Acuerdo Ministerial 061 y copian y pegan cuándo es una conformidad mayor, no conformidad mayor, perdón, y cuándo es una no conformidad menor. Y esto, ustedes aquí tienen que redactar que van a calificar las no conformidades de acuerdo a lo establecido en el Acuerdo Ministerial 061, pero también o sea, tienen que poner que las actividades que apliquen a ese periodo se calificarán con lo que está en el Acuerdo Ministerial 061, pero las evidencias de lo que está pasando actualmente las van a calificar con las no conformidades que están en el reglamento ALCOA. Ahí también hay no conformidades mayores y menores. Eso lo vamos a ver en la parte de legislación ambiental, perdón, en la parte de calificación de no conformidades, pero sí van a tener que poner aquí un copy-paste de lo que dice en la legislación que es una no conformidad mayor y que es una no conformidad menor. Entonces, ahorita les voy a explicar la tarea que vamos a hacer. Mañana vamos a continuar con la presentación, pero ahorita lo que vamos a hacer es, en base a este documento y también a los términos de referencia que están aquí, a este documento, a los dos que se descargaron, van a tener que hacer un cuestionario con la información que ustedes crean que necesiten para hacer los TDRs. O sea, por ejemplo, aquí hay unos, también en el aula virtual tienen ejemplos de cuestionario. Pueden también tomar esto como ejemplo para hacer su deber. Entonces, aquí tiene, por ejemplo, este es un cuestionario para hacer los TDRs. Entonces, van a necesitar el nombre del titular, la dirección actual, etcétera, qué químicos utiliza, qué servicios da. Entonces, este cuestionario pueden tomar esto, pero tiene que ser en base a los TDRs que ustedes tienen, de los dos TDRs. No necesita ser un documento muy extenso, sino con información general de la documentación y la información que necesitan para hacer los TDRs de la empresa. ¿Tienen alguna pregunta acerca de la tarea? ¿No? Bueno. Entonces, si está claro, aquí en el aula virtual tienen ejemplos de cómo hacer el deber y también tienen los documentos. A ver, veamos. No necesariamente, en este caso tenemos el ejemplo de lechera andina. Entonces, sí pueden tomarlo como que fuera para ellos, para una lechera. Ya, eso, a ver, déjenme. Stop share. Jairo, Dime. una consulta. ¿Cómo hacen con los deberes? ¿Lo envían al correo? Sí, en la misma aula virtual tienen la hoja de formato de Word donde les da para cumplir con las tareas. Y ahí también les indica el correo al que deben enviar. Todos los deberes deben enviar en formato PDF. En el caso de que hagan alguna tabla o alguna
ocupen algún otro material, siempre conviértanlo en imagen o peguen la tabla dentro del documento de Word, pero siempre es importante que envíen como PDF el deber, un solo documento y lo envían al correo. Tienen el plazo, por ejemplo, el día de hoy, tienen el deber del día de hoy, tienen hasta mañana 10 de la noche para enviar todo. Ya. Dice hasta qué hora se deben enviar las tareas, hasta las 10 de la noche. Del siguiente día. Ajá. Ya no necesita ser un documento súper largo, pueden hacer de unas 2 hojas, solo con preguntas de qué se necesita. Ya. Bueno, hay una pregunta que dice, respecto al documento de TDR, hace referencia en el punto 10, participación pública. Ya, en este caso, no vamos a hacer referencia. Fue aprobado con participación pública, pero eso ya es parte del estudio de impacto ambiental. Entonces, más bien, nada que tenga que ver con participación pública, vamos a ponerlo en la auditoría ambiental. Este caso puede ser algo específico que el GAT solicitó en ese momento, que se tome en cuenta. Pero la parte de la participación pública es parte es parte del estudio de impacto ambiental. Entonces, como ahorita estamos haciendo una auditoría ambiental, no necesitamos ver temas de participación social. Solamente lo que está en el plan de manejo en relaciones comunitarias, pero eso no necesitamos ponerlo en los TDRs. Ya. Dice eso. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces muchas gracias. El día de mañana continuamos. Si nadie desea participar, yo creo que también sería todo por el día de hoy. Buenas noches. Yo tengo una consulta, disculpe. Siga, compañero, buenas noches. Sí, muy buenas noches. Mucho gusto. Eduardo Vázquez desde Loja le saluda. Tengo una consulta técnica referente al tema de presentación de auditores ambientales de cumplimiento. Según el Código Orgánico Ambiental, que luego que establece que se presenten luego de 3 años, esa parte la tengo un poquito dudosa. Si, por ejemplo, estaba leyendo que esta lechera andina obtuvo su licencia ambiental en el 2012, ¿no es cierto? Su primera auditora ambiental va en el 2013, su primera auditora ambiental. Luego la segunda va en el 2015. La segunda auditora ambiental, la tercera, perdón, va en el 2017. Todavía sigue presentando cada 2 años. Pero la siguiente auditoría ambiental que le toca en el 2019, ¿la presentaría en el 2019 o ya en el 2020? Ya. Si es que fue, si es que depende, en junio salió esto del reglamento Alcoa. Entonces, si es que fue antes de junio, tendría que presentar en el 2019 mismo. Si es que es después de junio, tendría que presentar el siguiente año. O sea, si la auditoría ambiental corresponde antes de que salga el reglamento Alcoa, una vez que se oficializó este reglamento Alcoa, antes de que salga este reglamento tiene que presentar cada 2 años, ¿no es cierto? Pero luego de que se oficializó, cada 3 años. Ajá. Sí. Entonces tendría que presentar el Ya, siguiente año. Ujú. el siguiente año, perfecto. Eso no va a ser la consulta. Ya. Ya. ¿Alguien más, tal Bueno, vez? ¿alguien más? Sí, siga, compañero. Bueno, si no hay nadie más, entonces nos vemos el día de mañana. Buenas noches. Gracias, Gaby. Con todos los compañeros igualmente se les agradece por su participación.
Nos vemos el día de mañana a las 8 de la noche. Asimismo, como les dije, esperemos puntualidad para poder empezar a la hora que está establecido. De mi parte, muchas gracias. Una buena noche. Muchas gracias. Gracias, Inge. Hasta mañana.